amigos? ¿Qué tal, amiga? Damos gracias a Dios que podamos estar juntos después de una semana. Pero en esta noche vamos a pasarla muy bien en esta oportunidad porque tenemos invitados de lujo que realmente nos van a deleitar contándonos su testimonio. Pero a mi lado, como siempre, mi fiel compañero y coconductor Luis. Así que, bueno, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo pasaste esta semana? Pero muy bien, Arnoldo, muy bien, gracias a Dios. Y bueno, realmente muy expectante. ¿Expectante? Sí, totalmente. A ver, ¿qué vamos a escuchar hoy? Bueno, hoy nos acompañan un misionero y una médica, una pediatra. Él creo que es casi ingeniero, hasta donde yo sé. Pero después el Señor lo introdujo en el campo misionero y hoy es un misionero al Perú. Se trata de Manuel Bartra y ella, la doctora Margarita Bertoli. Le damos las gracias por aceptar esta invitación, Manuel y Margarita. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias más bien a ustedes, porque en realidad son mimos de Dios, ¿no? De poder participar así de un programa como el que están produciendo ustedes. Y estamos muy agradecidos por eso. Bueno, conversábamos antes de iniciar el programa que con este matrimonio nos conocemos hace cerca de 30 años, por lo menos, 27, 28, 29 años. Pero acá está el matrimonio, pero siempre le concedemos a la dama que nos hable de su familia. Sí, cómo no, buenas noches. Y bueno, la verdad, muy alegre y emocionada de poder tener esta charla. Sí. Esta charla de amigos y poder recordar muchas cosas. Nuestra familia se compone de 3 hijos. Cumplimos 39 años de casados en julio, 7 de julio. Sí. Y tenemos 3 hijos. Nuestro hijo mayor, Franco, que es pastor también de iglesia. Nuestra hija del medio, Débora, y nuestra hija menor, Frida. Sí. Y tenemos un solo nieto hasta ahora, que se llama Alejo, tiene 4 añitos y es, bueno, la verdad que es la alegría de nuestro hogar, la alegría de nuestra familia. Nos sentimos muy bendecidos con toda nuestra familia, con cada uno de nuestros hijos y bueno, y esta generación de nietos que comenzó y no va a terminar. Excelente. Yo le miro la cara a Manuel y a Margarita y cuando empiezan a hablar de sus nietos... Me brilla el ojo. Le brilla el ojo. Algún barberito puede andar. Lo digo por mi propia experiencia. Yo antes de ser abuelo decía, ¿por qué los abuelos hablan tan animosamente de los nietos? Sí. Pero cuando fui abuelo me di cuenta... ¿Te habrá sucedido a vos, Luis? Sí, creo que estamos todos en la misma condición, me parece. Sí, es una emoción diferente. Sí. Son experiencias. Es un amor especial. Sí, muy distinto. Ahora, ¿sabés qué estoy pensando, Arnoldo? Sí. Alguna vez en algún programa dijimos que la gente piensa que el ser cristiano es para gente ignorante. Ahora tenemos 2 profesionales aquí. Sí. Medicina, electromecánica. Y sin embargo, estamos ante 2 cristianos, personas que han creído en el Evangelio, y no son ningunos ignorantes, por el contrario, gente académica. Sí. Así que como echa por tierra, derriba toda estructura, el testimonio de ustedes 2, la presencia de ustedes 2, demostrarle a la gente que no es para ignorantes, es para gente que entiende que necesita el mensaje de salvación. Ahora, ¿cuándo comenzó en ustedes esa experiencia con Dios? Efectivamente, sí, inclusive yo pensaba de esa manera. Yo era uno de los que pensaba de esa manera y bueno, después tuve que pedir perdón, arrepentirme, Señor, perdóname porque no es cierto esa versión. Y de pronto, bueno, sí, yo actualmente yo digo a mis compañeros, algunos que les encuentro, ingenieros, ¿no? Ya tenemos la misma edad, quizá les digo, ¿cómo es posible que hayan tenido 5 dedos de frente para estudiar ingeniería? Que es complicado. Y no tienen uno para entender la bendita palabra del Señor. Entonces sí, bueno, algunos están en el camino del Señor, algunos compañeros de facultad. Sí. Y eso a mí me da gozo porque de pronto es complicado cuando no han entendido
pero la mayoría también ha venido por alguna circunstancia que le ocurrió en la vida, ¿no? Que no es el caso nuestro. El caso nuestro es diferente. Estamos hablando del 1988. Ajá. ¿Cuál de los dos conoció primero el Evangelio? Los dos. ¿Los dos juntos? Sí. Ajá. ¿Ya estaban casados? Sí, Sí. sí, ya estábamos Pero casados. yo conocí por medio de ellos. Ah, O sea, Sí, sí, sí. yo recibí primero la palabra de parte de Dios y el convencimiento de parte del Espíritu Santo a través de los medios de comunicación. Oh, qué bueno. Había un programa de un evangelista en esa época que se veía por cable y Sí. los domingos, y bueno, yo comencé a ver ese programa y bueno, y ahí yo frente al televisor entregué mi vida a Jesús. Sí, si Y no me después- equivoco, ¿no sería Jimmy Swaggart? Jimmy Swaggart. Sí, Le estoy eternamente agradecida a Dios por los por los mensajes. mensajes y por los canales que Él en su tiempo utiliza solo para su gloria. Sí. o sea, hoy estás devolviendo aquello que alguna vez recibiste. Sí, por eso yo creo firmemente en un folleto, yo creo firmemente en un mensaje, yo creo firmemente en un programa de televisión, en un programa de radio. Yo sé que Dios obra como quiere y de todas las formas. Sí. Entonces yo empecé a compartir con Él mi experiencia. Verdaderamente que en ese momento que hice esa decisión de recibir a Cristo, mi mente, mi cabeza se abrió. Yo estudiaba medicina ya en ese entonces y como dice la palabra de Dios, se me abrió el entendimiento y recién ahí pude entender y comprender mi situación como ser humano frente a Dios. Que era una pecadora totalmente perdida y mi único destino era el infierno. Entonces ahí comprendí el plan de salvación de Dios. Y comencé a compartirlo con mi esposo y me compré una Biblia, porque yo no tenía Biblia. Me compré una Biblia, comencé a leer la Biblia y empecé a compartir con él. Y cada revelación que recibía de la palabra de Dios, yo la compartía con él. Manuel, la palabra de Dios dice esto. Y éramos, De madrugada estamos hablando. sí. Luego el Señor se encargó de enviar un mensajero, de enviar un varón de Dios cercano a nosotros, un cliente de él, para que nos hable de Jesucristo, nos presente el plan de salvación y nos lleve a la iglesia por primera vez. Y desde ese momento nunca nos alejamos del Señor hasta el día de hoy. Tuvimos muchos momentos, tuvimos muchas crisis, pasamos por muchas cosas, pero hoy podemos decir que estamos perseverando. Antes de ese tiempo glorioso en que conociste a Jesús, Margarita, ¿qué pensabas del Evangelio? ¿Tenías prejuicio como No Manuel? conocía, no sabía nada del Evangelio. En realidad no sabía. No. ¿Eras religiosa? Sí. Si alguien te preguntaba si eras cristiana, seguramente le iba a decir que sí. Sí, porque a una cuadra de mi casa hay una parroquia católica y ahí me crié yo. Claro. Entonces yo no conocía otra cosa. No conocía Y la no Biblia, escuché. tampoco. La Biblia sí la conocía porque una tía mía tenía una Biblia en su casa y cuando yo me iba a la casa de ella cuando era niña, Sí. le pedía siempre la Biblia porque yo quería conocer las cosas de Dios. Desde niña. Qué interesante, Sí. qué interesante. El trabajo de la palabra de Dios, ¿no? La lectura Sí. fue preparando el No terreno. entendía nada, pero Claro. yo igual leía porque yo quería conocer. Sí. Ahora, Arnoldo, ¿cuánta gente en la situación de Margarita? Decimos ser cristianos, ¿por qué? Porque asistimos a una congregación X. Ahora, hablamos de la Biblia, no la entendía, hablábamos de Cristo, no sabíamos quién era Cristo. Sí. Qué notable, y cuánta gente, insisto en esto, ¿no? Cuánta gente alrededor del mundo en esa condición tuya, Margarita. Claro, yo no sabía que existe un plan de salvación. No sabía, nunca supe. Claro, porque el concepto es, el hecho de tener una religión es camino al cielo directo. Sí. Claro. Punto. Ese es el concepto que se maneja. Ahora, qué distinto a lo que la Biblia dice, ¿no? tal cual. Absolutamente nada que ver. Así es, tal cual. Y bueno, eso sí a mí me da un pie para confrontarle con la palabra a la gente que evangelizo, ¿no? Sí. De pronto
estar misionando por donde estamos nosotros, nos encontramos con gente diferente, un abanico de... Sí, que queremos contarle al público que sos misionero al Perú. Así es, a la cuenca amazónica. A la cuenca amazónica, y estás yendo cada tanto un tiempo y regresando. Sí. Como la última vez fuiste con tu esposa. Inicialmente creo que fueron juntos, ¿no? Sí, cuando fuimos a empezar la misión fuimos juntos, y con una de mis hijas. Sí. Y luego, bueno, pasaron cosas, que ella quedó indocumentada y tuvimos que regresar. Pero a partir de allí, de ese tiempo, bueno, se acordó hacerlo en forma itinerante. O sea, yo voy 2 o 3 veces por año. Por ejemplo, este año hace 4 días que volvimos, de mi tercera vez. Y en esta ocasión me fui con Margarita también. Así que ella no quiere que le elogie ni le ponga, ¿no? Pero realmente ver la sagacidad de ella, esa firmeza, esa fortaleza es impresionante. Porque en la actualidad los ríos están muy bajos y no hay puertos, entonces se forman barrancos. El asunto es trepar en el barranco, ya sea para arriba o bajar como uno puede para llegar al bote, o al bote motor o a la lancha, ¿no? Y todo eso lo hizo. Qué bueno. Y retrocediendo un poco al inicio de tu vida cristiana, dijiste que tenías prejuicio. Muchos. ¿Qué pensaba de los evangélicos? Que, bueno, como decía Luisito, que le lavaban el cerebro a la gente, que era para ignorantes, porque les hablan, les mienten y les lavan el cerebro. Y bueno, y no para mí, porque yo era sabiondo, era universitario y era también en ese tiempo me hice ateo. Y bueno. Pero un momentito, si alguien te preguntaba en esa época si eras cristiano, ¿qué hubieses dicho? ¿Que sí o que no? No, yo le daba argumentos que le hacía entender que yo, si no soy yo, no pasaba nada con mi vida. Vos no creías en Dios, no creían en Cristo, no creían en la Biblia. Bueno, nos parecemos mucho porque así yo inicié mi vida cristiana. Y era difícil hacerme entender porque yo me fundamentaba también, en ese tiempo andaba en política en la universidad. Y bueno, fundamentaba mis acciones con la política, con los personajes que conocemos, ¿no? De la política de izquierda. Bueno, uno en ese ambiente se convierte todavía en una persona más escéptica. En ese ambiente se convierte uno más escéptico. Pero ¿qué pasó? Bueno, un día, como decía Margarita, yo vivía trabajando. Ya cuando empecé, nos casamos, yo vivía trabajando y volvía bien hecho trizas a dormir. Yo me acuerdo que a ella le gustaba leer. Leía. Y por allí encontraba una revelación, decía hoy ella, y me llamaba, Manuel, mira esto, lo que dice Dios, ¿qué tenemos que hacer? Y nosotros hacemos al revés. Por ejemplo, con varios ejemplos uno puede dar, ¿no? Y yo le decía, no, ¿sabe qué? Anota ahí, yo mañana cuando me despierto leo. Y me anotaba en un papelito en mi mesita de luz, y yo al otro día agarraba la Biblia y leía. Y empecé de esa manera, ¿no? Dame un ejemplo, Manuel, de eso que normalmente uno cree, pero que la Biblia dice lo contrario. Con respecto a la idolatría, por ejemplo. Nosotros, yo compraba una moto, por ejemplo, y vamos, amor, vamos a echarle agua bendita, íbamos hasta Itatí, qué sé yo, cegados en la idolatría, ¿no? Eras religioso. Era religioso, sí. Bueno, para mucha gente ser religioso es algo bueno, pero cuando uno conoce la Biblia se da cuenta que ser religioso no significa nada.
Al contrario, te volvés un prejuicioso, te encerrás en tu religión y no aceptás las grandes verdades de la palabra de Dios. Claro, exactamente. En realidad ahí es donde uno, cuando yo me doy cuenta, cuando empecé a entender la Biblia. Yo empecé a entender la Biblia cuando lo recibí a Jesucristo en mi corazón como mi Salvador personal. Ajá. Ahí empecé a entender. Y me doy cuenta, ¿no? Porque es el Espíritu Santo que viene a vivir acá. Claro. Exacto. Y el Espíritu Santo es el que nos enseña. Sí. Yo en ese tiempo no me fui a institutos teológicos, a nada. Era la lectura, era orar, era acompañarnos a la iglesia, alguna vez a la escuela dominical. Pero uno va absorbiendo ya de la palabra. Sí. La palabra nos va hablando. Pero es por el Espíritu Santo que está ya en uno. Al recibirlo a Jesucristo, el Espíritu Santo viene a vivir acá, a morar acá. Y yo siempre le digo a la gente, ¿no? Depende de nosotros dejarle reinar. Cuando le dejamos reinar al Espíritu Santo, pues todo cambia. Claro, hay personas muy académicas, muy estudiosas intelectualmente, que no pueden comprender la Biblia, porque la Biblia se entiende con la ayuda y la luz del Espíritu Santo, no intelectualmente. Así. Ahora, ¿cuánto tiempo pasó desde que Margarita te comenzó a motivar para leer la Biblia? ¿Pasaron meses, años? Sí, bastante tiempo. Sí. Quizás estamos hablando del 86, 87. Ajá. Y nosotros lo recibimos al Señor el 88. Yo te estoy teniendo anotado acá. Ah, qué bueno. El 1988. Sí. Yo tengo anotado acá todos el proceso que fue siguiendo mi vida cristiana, digamos. Sí. Por ejemplo, tengo anotado eso cuando lo recibí a Jesucristo. Tengo anotado cuando me bauticé por agua, por inmersión. Sí. Tengo anotado cuando me bauticé en el Espíritu Santo. Sí. Tengo anotado cuando recibí el llamado a las misiones. Sí. Así, todo está anotado, fecha y... Pero hay un punto que yo quiero rescatar. Manuel dice que leía la Biblia motivado por su esposa, por Margarita, pero no la entendía. Ajá. Pero cuando recibí a Cristo en mi corazón como Salvador y Señor, comencé a entender. Así es. Y vos que nos estás siguiendo, tal vez siempre leíste la Biblia o intentaste leer y tal vez te resultó un libro aburrido, pero quiero que recuerdes lo que dice Manuel. Desde que recibí a Cristo, y si vos nunca recibiste a Cristo, mi querido amigo, mi querida amiga, te queremos motivar que invites a Jesús. Dirás, ¿cómo lo hago? Simplemente decirle, Jesús, yo te quiero recibir en mi corazón. Palabras más, palabras menos. ¿Cómo lo hiciste? Contale tu experiencia. Sí, como decía Margarita, teníamos un amigo que yo estaba haciendo un trabajo en la casa de este amigo y nosotros teníamos que viajar a Perú. Yo había ahorrado durante 12 años de $1, $2 para ir a que a Margarita y a mi hijo le conozcan en Perú. Y bueno, le cuento a este amigo, estoy viajando a Perú, le digo. ¿Cuándo? Me dice. Y tal fecha. No, yo quiero ir a orar contigo en tu casa, me dice. Y le voy a decir a mi esposa, le digo, si quiere, sí. Y entonces le digo a ella, sí, me dice que venga. Y fue este hermano a orar por nosotros allí para que Dios nos haga una cobertura en la ida y vuelta. Claro. Pero cuando nos dio también algunos alcances, lo que nos podía pasar, que la frontera es difícil y todas esas cosas. Sí. En verdad, todo fue bonito hasta cuando volvimos. De tal manera que en la frontera con Chile, a ella le hacen pasar a Chile, marcan su pasaporte y a mí me hacen regresar. Había una fecha pifiada, me hacen regresar a Perú y ahí no sé quién me dio un nuevo testamento, creo que fue el hermano que me dio un Nuevo Testamento. Y esa noche, ¿qué hice? No pude dormir, leía y leí esa parte que dice que el hombre no separe lo que Dios unió. Y en esa dirección oraba, yo no sabía orar. En esa dirección, Señor, por favor, cuídamelo a mi esposa, cuídamelo a mi hijo, por favor, Señor, que puedan llegar con bien a Argentina, o si no, bueno, que sea lo que tú quieras, pero que lleguen bien.
Y al otro día, casi al mediodía, los encontré. No vinieron la orden era de que venga para Argentina, pero ellos no vinieron, se quedaron en la terminal. Sí. Y ahí los encontré. Pero cuando llegamos ya a Argentina, después de todo la odisea, Sí. cuando llegamos a Argentina nos fuimos a visitarle a estos amigos y nos dieron un papelito así. Mira, Manuel, dice, ¿sabe qué? Acá a esta iglesia nos vamos nosotros. Me dio un papelito así, obligado a 653. Y nosotros vinimos, vamos ya al domingo, ¿no? Sí. Vamos, y vinimos buscando obligado a 653. Y ahí llegamos, entramos, y esa noche llamaron al altar. Sí. Y bueno, yo esa noche me entregué al Señor. Estamos hablando del año 1988. Sí. Sí. Y Margarita comenzó ahí también. Sí. Ya ahí ya arrancamos, sí. Juntos comenzamos todo. Ajá. Juntos nos presentamos esa noche ante el altar, ante el llamado del altar. Sí. Y luego seguimos concurriendo a las reuniones que tenía la iglesia. Nos bautizamos juntos. Sí. Yo fui a pastorear la iglesia desde Obligado en el año 89. Ellos tenían 1 año de creyentes. Sí. Bueno, yo creo que anduve por allí también. Sí. Me parece que estaba. Sí. Ahora, Arnoldo, Sí. estoy pensando en algo. ¿Qué poder transformador que tiene la Biblia? La Biblia. Amén. Un ateo, Sí. Sí. alguien religiosa que estaba allí. Sí, religiosa. Pero después de lo que uno escucha y verlos aquí, la misión que están haciendo, el riesgo que también implica todo eso, ¿no? Sí. Sí. Aquí está. Sí. Qué tremendo. Sí, es tremendo. Jesús dice, escudriñen la palabra de Dios porque ellas hablan de la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. Claro, el problema, Luis, es que mucha gente tiene la Biblia y que la lee la Biblia, pero no la entiende. Sí. Pero esta noche se develó un misterio. Ahí está. El problema de Manuel se revirtió cuando él aceptó, invitó a Cristo y el Espíritu Santo le empezó a dar comprensión de la palabra de Dios. Ahora, notable, no cambiaste de religión, no te lavaron la cabeza, simplemente al autor de la vida le dijiste, sí, vení. Ese fue el punto allí, ¿no es cierto? Porque por ahí la gente piensa, bueno, cambió la religión. No cambiaste nada. No. Fue un cambio de relación más bien. Sí. Pero queremos escucharla a Margarita. A ver, yo hoy pensaba, ella es médica pediatra. ¿Tuviste dificultades con tu fe y tu profesión, Margarita? ¿En algún momento? No. Quizás en algún momento tuve algo, digamos, algún roce con algún colega, porque ellos no comparten la fe. El que no comparte la fe no entiende muchas cosas de la forma que la entendemos nosotros, ¿no? Claro. Entonces, o mejor dicho, Margarita, de la forma como dice la Biblia. Sí, exactamente. ¿No es cierto? Entonces por ahí sí tuve algún roce con algún colega, por razones más que nada espirituales, porque de pronto yo tenía un discernimiento espiritual en una determinada situación con algún paciente. Sí. Y esto las personas, digamos, comunes, digamos, no comprenden, no entienden, entonces ahí se produce un choque, Sí. ¿no? De pronto para un profesional que se basa absolutamente en la ciencia, un cuadro sobre todo de algunas enfermedades mentales, por ejemplo, puede ser meramente un cuadro, digamos, Espiritual. Claro. Sí. Muchas veces se mezclan y bueno, en algún momento tuve yo discernimiento de que esa persona no tenía ese problema médico clínico, sino que era un problema espiritual, y evidentemente con el tiempo he visto y comprobado que fue un problema espiritual, pero en su momento, digamos que
por ahí algún colega no lo interpretaba de la misma manera, y es lógico también porque él se maneja clínicamente. Exactamente, la ciencia se maneja científicamente como debe ser, es lo correcto. Y yo tengo las dos cosas. Claro. Tengo la ciencia y tengo al Señor. Y en algún momento de mi vida, por ahí eso me daba, Señor, ¿qué hago? O soy científica o soy una mujer de fe. Y en uno de los momentos más difíciles de mi vida que pasé en este último tiempo, dije, Señor, quiero ser una mujer de fe. Soy científica, pero quiero ser una mujer de fe. Escojo ser una mujer de fe. Pero no obstante, el ser una mujer de fe, el tener a Jesús en mi corazón, a mí como profesional, como médica, me ha servido para bendecir a todos y a cada uno de los niños que he recibido como médica pediatra. Yo oraba siempre por cada niño antes de nacer. Si tenía la oportunidad y sabía que iba a haber una cesárea previa o algún trabajo de parto en curso, siempre yo orando por los niñitos que yo tenía que recibir, que el Señor me los encomendaba a mí como médica científica. Señor, ayúdame, Señor, bendecilo, Señor, bendecilo. Cada niño conmigo nacía con una bendición, con la bendición de Dios. Ese es mi testimonio, digamos, de mujer de fe en la ciencia. Pero siempre orando por mis pacientes. Hablando de este punto, ¿realmente están confrontadas la ciencia y la fe? ¿O pueden conciliarse? Porque yo conozco a grandes científicos que son hombres de fe. Wernher von Braun, el creador del Saturno V, que fue al espacio sideral, era un profundo hombre de fe, era un cristiano evangélico y conciliaba perfectamente la ciencia y la fe. Yo creo que sí, que pueden ir juntas porque la ciencia complementa. O sea, la ciencia ha sido favorecida de parte de Dios. Dios favorece la ciencia, Dios propicia la ciencia, da sabiduría a las personas para que puedan progresar y conocer más lo que Dios mismo ha creado. Y la fe nos ayuda en todo esto. Yo creo que pueden ir de la mano. Pueden ir de la mano. Pero no voy a aceptar la teoría de la evolución de Darwin. Claro. Por ejemplo. Exactamente. Ahora, qué bendición para una mamá a punto de dar a luz, teniendo una profesional como Margarita al lado, ¿no? Bueno, el tiempo se voló. Estamos teniendo 1 minuto, 2 para finalizar, así que le queremos conceder que allí está la cámara y que uno o el otro o los dos le digan algo a ese televidente que les estuvo escuchando. Amén. Amigo, amiga, yo solamente quiero presentarte a Jesucristo como tu Salvador personal, porque lo único que está en juego de tu vida, de tu ser, no es ni tu dinero, ni tu profesión, ni tu cuerpo, sino tu alma. Dios quiere tu alma y es decente, te golpea la puerta y te llama. Hoy te está golpeando la puerta. El diablo es corrupto, es enemigo del hombre y entra como puede. Hace lo imposible para entrar en tu vida por vicios, por fornicación, por adulterio, por un montón de cosas que están escritas acá en la palabra. Yo te invito a que si tú decidiste por Jesucristo hoy, cuando el pastor se despide del programa, seguramente va a ser la oración de fe. Yo te invito a que lo hagas. Gracias. Bien, le dejamos a Margarita el minuto final, algo para el público. Sí, realmente yo les quiero compartir que vale la pena. Vale la pena conocer al Dios vivo, grande y todopoderoso, porque para Dios no hay nada difícil y no hay nada imposible. Y si piensas que Él no puede cambiar tu vida, no puede cambiar esa historia dramática, traumática de tu vida, de tu infancia, esa violencia en tu hogar, sí Dios lo puede hacer solamente si le entregas tu corazón y si te dispones a poner toda tu vida en manos de Él, Él va a cambiar tu vida. Yo estaba perdida y merecía el castigo eterno. Es más, todos somos enemigos de Dios y no hay justo ni aun uno.
Pero si decides ponerte en las manos del Señor sinceramente, Él es un Dios vivo, que vive en nosotros y con nosotros. Y Él sigue haciendo milagros, los mismos milagros que hacía Jesús cuando caminaba por esta tierra, los mismos milagros sigue haciendo hoy en día. Y el milagro más hermoso que puede hacer en tu vida es darte vida nueva, es cambiar tu vida y darte esa vida eterna y abundante. Yo te invito a que lo puedas conocer y a que lo puedas disfrutar. Bueno, muchísimas gracias Margarita y Manuel. Tenemos que finalizar lastimosamente porque si nos terminó el tiempo. ¿Tenés alguna palabra final, Luis? La palabra que dice Isaías: mi palabra no vuelve vacía, sino que hace el efecto para lo cual la envié. Aquí está, hizo efecto. Hizo efecto. Querido amigo, nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga. Te dejamos el desafío. Si probaste tantas cosas, probalo a Jesucristo. Invítalo a vivir en tu corazón y comprobarás que realmente habrá valido la pena. Que Dios te bendiga y hasta la próxima semana.